Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias en Asturias Televisión en este miércoles 10 de octubre. Cada vez somos menos asturianos, cada vez estamos más envejecidos y cada vez vemos peor, y ponerse unas gafas es caro para muchos. Cerca de un centenar de personas participaron esta mañana en una jornada organizada por Cruz Roja Asturias y la Fundación Multiópticas para, de forma gratuita, realizar la graduación de la vista. El objetivo fue asistir a colectivos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La jornada se enmarca dentro del proyecto Una mirada solidaria. Dicen los que saben que hemos salido de la crisis. Sin embargo, para muchos, quizás el IBEX 35 lo haya hecho. Un debate distinto es si los hogares, la gente de la calle, ha dejado de estar con el agua al cuello. Es la imagen de entrada, gafas gratis para los más desfavorecidos. Otros contenidos ya en titulares. Asturias perderá en los próximos 15 años casi 90.000 habitantes, el equivalente a la población de Avilés. Rosón promete llegar hasta el final en el caso Enredadera y el Partido Popular acusa al alcalde de ocultar información. El 70% de los proyectos Oviedo-Emprende fracasan antes de llevarse a cabo. La falta de dinero es la principal causa de naufragio. El concejal de Economía, Rubén Rosón, se ha referido hoy a la noticia sobre las irregularidades de la empresa Aluvisa, encargada de la gestión semafórica de Oviedo y presente en las escuchas del caso Enredadera, y que estaría incumpliendo con el número de trabajadores, la maquinaria, el software y la instalación de radares. El PP ovetense, por su parte, acusa al alcalde y al concejal de Seguridad Ciudadana de ocultar datos e información sobre este tema. Rosón vuelve a la carga y justifica las críticas de su lideresa Ana Taboada a los funcionarios municipales, utilizando como palanca la noticia sobre las posibles irregularidades de la empresa Aluvisa, encargada de la gestión semafórica de Oviedo y presente en las escuchas del caso Enredadera, y que estaría incumpliendo con el número de trabajadores, la maquinaria, el software y las instalaciones de radares. Sobre este asunto, Rosón ha subrayado que el cambio del responsable del contrato ha sido el que ha alertado que la empresa estaba estafando a Oviedo 400.000 euros y ha anunciado que su grupo pedirá en Junta de Gobierno la resolución del contrato. Nosotros, por ejemplo, en el caso Enredadera, desde el primer momento dijimos que había que apartar a los posibles, o a los que señalaba la justicia, la UDEF, como posibles responsables, a los jefes de policía, abrir una investigación, una auditoría interna y seguir adelante con sanear esta institución. Y nos alegra que se vayan haciendo cosas. Por ejemplo, encontramos ahora en este contrato estos 400.000 euros. Por este motivo mantiene la necesidad de apartar de sus funciones a los investigados en esta trama y de realizar una auditoría interna para sanear, afirma, completamente el consistorio. Por su parte, el Partido Popular ovetense ha pedido este miércoles al alcalde Venceslao López y al edil de Seguridad Ciudadana Ricardo Fernández explicaciones sobre estas supuestas irregularidades detectadas en la contratación de los semáforos. ¿Desde cuándo tanto el alcalde como el concejal de Seguridad Ciudadana conocían este informe? ¿Y desde cuándo dejan hacer a sus anchas a las empresas concesionarias sin que tengan un control, una regulación por parte de los funcionarios públicos? Está claro que el máximo responsable, Venceslao López, con su defensa a ultranza del concejal Ricardo Fernández, avala su mala gestión y su continuo despropósito en el área de seguridad ciudadana. Continuará. Rosón hizo estas declaraciones durante la presentación de un acto en el que conocimos que entre el 60 y el 70% de los proyectos presentados al programa Oviedo Emprende fracasan antes de llegar a ejecutarse. Las principales causas del fracaso empresarial son la falta de estrategia, la falta de dinero y los fallos de ejecución. Y atendiendo a las diferentes áreas, el sector servicios aparece como uno de los sectores con mayor fracaso empresarial. Para dar la vuelta a esta tortilla rota, se lanza un plan que arranca con una representación teatral, Lo importante y levantarse, de Maxi Rodríguez, que contará con relatos y experiencias de emprendedores que han fracasado y que han aprendido de ello. Echando mano de citas de Mr. Wonderful, caerse está permitido, levantarse es una obligación. Y estamos ya en Capilla, a las puertas de una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, galardones que convierten a Oviedo durante unos días en la capital de la cultura globalizada.
Esta es la opinión que sobre los premios tiene el concejal de Economía y Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, ciudad que alberga el 90% de las actividades de los premiados y en la que se realiza la entrega solemne de dichos galardones en un evento retransmitido para el mundo entero. Los premios Princesa de Asturias no son organizados por este ayuntamiento. Yo creo que se llevan abriendo también a diferentes actividades a través de la Semana de los Premios, pero el éxito tenéis que preguntárselo a Teresa. No solo de premios Princesa vive Oviedo. En la agenda de la ciudad y región, los galardones coincidirán con el Octubre Trans. Esta tarde se presentaron en el Ayuntamiento de Oviedo los actos que se celebraban en Oviedo y Gijón y que contarán, según reza en el programa, con adelriques, ocio, concentraciones y folies en general. La concejal ovetense Marisa Ponga acompañó a la organización de un evento que se prolongará desde el viernes 12 al sábado 20 y que contará con la presencia de la monologuista Elsa Ruiz y en el que también habrá tiempo para reivindicaciones de un colectivo que reclama mayor protagonismo del movimiento LGTBQ y una normalización plena. Asturias perderá en los próximos 15 años el 8,5% de su población, que se situará en 940.541 personas, tras reducirse en 87.119 en este periodo. Traduciendo, en estos 15 años se habrá perdido tanta población como actualmente tiene Avilés, la tercera ciudad asturiana. Vamos camino a la extinción. Los números son tan fríos como letales. Dentro de unos años, este será un panorama tan común como desolador, el de las calles vacías. Perderemos casi 90.000 habitantes en 15 años, el equivalente a 3 tartieres o molinones llenos hasta la bandera o a la población actual de Avilés. Asturias registra la tercera caída más pronunciada de todas las comunidades, solo superada por Castilla, León y Galicia, y la segunda en términos porcentuales. Según las proyecciones de población difundidas hoy por el Instituto Nacional de Estadística, hasta 2033, el saldo vegetativo del Principado, diferencia entre los que nacen y los que mueren, será negativo en 8.331 personas. A nivel nacional, en España habrá dentro de 15 años 2,4 millones de habitantes más que ahora, y se superarán los 49 millones. Pero una de cada 4 personas, el 25,2%, será mayor de 65 años. Dentro de 15 años, la esperanza de vida será de 82,9 años para los hombres y de 87,7 para las mujeres. En Asturias vamos a ser pocos, solo falta saber si vamos a estar bien avenidos. Hoy va de números. El número de divorcios no consensuados registrados en los juzgados asturianos ha aumentado un 7,42% durante el segundo trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre, según ha informado este miércoles el Consejo General del Poder Judicial. En total se han registrado 246 divorcios no consensuados. Las separaciones consensuadas ascendieron a 27 entre abril y junio, frente a las 25 registradas entre enero y marzo, y las no consensuadas aumentaron de 5 a 6 en este periodo. Finalmente, en cuanto a las nulidades matrimoniales, en el segundo trimestre no se produjo ninguna, mientras que en los 3 primeros meses del año hubo una nulidad en Asturias. Además, también conocemos hoy que dentro de 15 años, en 2033, en España habrá casi 20,3 millones de hogares y 5,8 millones de ellos, casi 3 de cada 10, estarán habitados por una sola persona, una circunstancia que en el caso de Asturias se producirá en el 35,7% de los casos, el porcentaje más elevado de España. Conocido es que tras las vacaciones aumentan las rupturas de pareja, que en muchos casos pueden apelar a aquello de «se nos rompió el amor de tanto usarlo». En sucesos, la policía local de Oviedo ha detenido en la madrugada de este miércoles a un conductor que derribó con su vehículo un semáforo y colisionó contra 5 coches y una moto. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. El detenido, que corresponde a las iniciales JJG, de 51 años, superó el límite penal en la prueba de alcoholemia. Los hechos se produjeron a las 3:42 horas de este miércoles, cuando el Renault Kangoo que conducía el detenido derribó un semáforo en la calle Padre Suárez, esquina San Pedro Mestallón. A continuación, entró con el coche en la calle Fumasil, que no tiene salida,
y al retroceder colisionó con 5 de los vehículos que estaban estacionados a ambos lados de la calle. Finalmente, cuando salía hacia San Lázaro, derribó una moto aparcada en la calle Fernando Alonso, momento en el que fue detenido por la policía local. En la prueba de alcoholemia superó ampliamente la tasa de 0,60 miligramos litro en aire expirado, lo que supone un delito penal. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años por haber destrozado la pantalla de la máquina de autoservicio de una gasolinera de Gijón al no poder repostar de combustible su motocicleta. Y sin irnos de Gijón, la Policía Nacional también ha detenido a una mujer que denunció el robo de un vehículo que dijo que era de su propiedad cuando le fue retirado por la empresa a la que se lo había alquilado y le adeudaba más de 3.000 euros. Los sindicatos de prisiones han convocado la primera huelga general de la historia en el Centro Penitenciario de Asturias dentro del calendario de movilizaciones que se realizará en todo el país, que se desarrollará los días 24 y 26 de octubre y continuará en las jornadas del 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Los representantes sindicales han trasladado hoy sus reivindicaciones a la plantilla en una asamblea donde manifestaron su intención de negociar con la Administración Penitenciaria para evitar que fije unos servicios mínimos con más trabajadores que los que prestan servicio habitualmente. Los sindicatos han anunciado que solo consideran servicios mínimos la seguridad, la asistencia sanitaria y la alimentación de los internos, y que no son susceptibles de ser considerados así las comunicaciones, la escuela y los talleres. Tras advertir de que ya han llegado a una situación límite en sus condiciones sociolaborales y económicas, los representantes sindicales han incidido en que los trabajadores están hartos de que la Administración se ría, se burle y pretenda tomarles el pelo al retirar la oferta que negociaban sin dar alternativas. Durante estos días hemos estado contándoles cómo está el tema de las conexiones aéreas desde Asturias y lo caro que actualmente es viajar a Madrid en avión. Hoy en nuestra pregunta en la calle queremos saber qué medio, qué forma elegirían si tuviesen que viajar a Madrid mañana. Pues tengo muchas ganas de usar el tren. Pues el Alsa, o sea, transporte de viajeros y con ellos voy muy a gusto. Pues claramente el tren, sinceramente, el tren. El coche. El coche, porque el tren no lo podemos utilizar, porque echamos mediodía en llegar a Madrid. En el Alsa también se va muy cómodo. No lo sé, el que escogería. A lo mejor el que más me fuera al bolso. Pues el bus, el Alsa. El tren. Yo utilizaría el tren, seguramente, sí. Es lo que más me gusta, el Albia. Falta un poco de conexión con el túnel del Huerna, pero bueno, esperemos que se haga pronto para tardar algo menos. El Calse Supra se va muy bien, se viaja con mucha comodidad, tiene varios alicientes, entre ellos que te dan aperitivillo. El tren. Pues el tren, el autobús o el coche intentar ir varias personas. El pasado domingo, el partido político Vox consiguió congregar a miles de personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Para hablar de ello se encuentra con nosotros esta noche Rodolfo Espina, presidente provincial de Vox en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valora lo ocurrido en Vistalegre? Bueno, esto fue un éxito porque reunimos más de 10.000 personas dentro del Palacio de Vistalegre y otras 3.000 o 4.000 quedaron fuera, hasta el punto que tuvimos que poner unas pantallas al exterior para que la gente oyese el mensaje de los oyentes allí. Eso vino ocurriendo ya desde hace 7 o 8 meses para aquí. Ocurrió hace 15 días, concretamente aquí en Oviedo, en el Club de Prensa de Nueva España. Hicimos un acto en el cual vino nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, y estamos acostumbrados a hacer esos actos. Y la verdad que generalmente llenamos más o menos sobre 300 y pico personas. Pero tuvimos una gran sorpresa de ver que había 350 personas en el interior del Club de Prensa de Nueva España y otras 300 o más de 300 fuera. Fue un éxito rotundo. Eso quiere decir que se transmite en todas las provincias y al final fue lo que pasó en Vistalegre, que si no recuerdo mal, en Vistalegre el partido que más llevó seguidores fue Podemos, cuando Podemos salió y estaba en alza, y según los números fueron 8.000 personas los que ahí se congregaron. Nosotros fuimos más de 10.000 dentro
y otros 3.000 o 4.000 fuera. O sea que eso fue un éxito rotundo y total. Además, bien formado, bien dirigido. La gente salió encantadísima de allí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es tendencia actualmente Vox? Vox llevamos 4 años ya como partido político. Lo que pasa es que las redes sociales, sobre todo los medios de comunicación, nos tenían tapados. ¿En qué sentido? Porque había instrucciones por parte de los partidos mayoritarios en el cual los medios de comunicación tenían que estar prohibidos para Vox. Y sabemos de buena tinta de que así ocurrió. Lo que pasa es que somos perseverantes. Seguimos y estamos viendo el resultado y el fruto de esos 4 años de trabajar por toda España, porque en Vox, hay que decir que en Vox, el mensaje que damos aquí en Oviedo, que dimos hace 15 días, es que damos en Barcelona, País Vasco, Cataluña, es decir, en todos los sitios iguales. ¿Son un partido de ultraderecha? Bueno, esos son estigmas que nos ponen, nos llaman ultraderecha, extrema derecha. Lo que verdaderamente es Vox es extrema necesidad para este país. Es decir, si los oyentes y televidentes de esa cadena procuran ver el programa de Vox, verán que de extrema derecha nada, porque si yo digo que, si decimos que el padre puede escoger el colegio del crío que quiera estudiar, si decimos que bajar los impuestos, si decimos que sobran autonomías, si decimos que sobran políticos, porque hay que reconocer que durante las crisis, que seguimos en crisis, sobre todo aquí en Asturias, hicimos un gran esfuerzo los ciudadanos, la pequeña empresa, los autónomos, pero ningún político hizo un buen esfuerzo ni reducción de sus gastos. Es decir, que somos un partido de mucha necesidad. De extrema derecha es una estima que nos ponen para catalogarnos. Antes no hablaban de nosotros, ahora empiezan a hablar viendo el tremendo éxito de Vista Alegre, y claro, tienen que llamarnos extrema derecha, pero vuelvo a repetir, si coger el colegio de los críos, bajar los impuestos, quitar políticos, ¿eso es extrema derecha? Pues yo creo que el 90% de los ciudadanos españoles somos de extrema derecha. ¿Qué pueden aportar si entran en el Congreso con representación? Hombre, que se nos escuche, eso es importantísimo, que nos dé voz. Yo siempre dije que 3 minutos de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, en los escaños, equivale a 3 o 4 años prácticamente de gobierno del PP o de PSOE en ese caso en el Parlamento. Y vamos a aportar muchas cosas porque los ciudadanos estamos hartos de mentiras, de engaños, y llegan las votaciones y las elecciones, y entonces a la hora de votar miramos quién nos más importa, el voto al miedo que se decía hace 4 años, es que viene Podemos, y el PP lo explotó ¿para qué? Para que nadie se fijase en Vox. Gracias a Dios la gente y los ciudadanos españoles y los ciudadanos evidentemente somos inteligentes y saben lo que tienen que hacer. Y vamos a aportar mucho, mucho porque es la voz que falta en el Congreso, voz. ¿Cuáles son los principales problemas de España actualmente? Hombre, tenemos bastantes problemas, por desgracia. Primero, el presidente de gobierno que tenemos actualmente. Ese es un problema muy gordo y muy grave, que está puesto ahí gracias a los terroristas, a los de Bildu y los independentistas. Cataluña es un tema muy importante, que es un golpe, a nosotros es un golpe de Estado, lo que se hizo en Cataluña, es un verdadero golpe de Estado. No se tomaron medidas que me habían tomado. Otro problema importantísimo es la inmigración ilegal. Decimos ilegal porque la gente nos llama xenófono, nos llama de todo, y decimos estamos en contra de la inmigración ilegal, no de la inmigración. La inmigración en España, somos un ejemplo de inmigración. En los años 60, gente iba para Alemania, para Suiza, pero iba con una carta de trabajo. Aquí no, lo que no vale es lo que están haciendo aquí en España, que es gracias al PSOE y en mucha medida al PP, abrir fronteras, saltar vallas, y eso es inmigración. Eso es una inmigración ilegal, y estamos en contra de ella totalmente. ¿Y los principales problemas de Asturias? Bueno, Asturias, como le dije anteriormente, nosotros gobernamos para España. Y evidentemente dentro de España tenemos Asturias. Asturias tenemos un problema de Partido Socialista que gobierna durante casi 40 años y así nos luce el pelo. Yo recuerdo que hará 35 años, Asturias es una potencia nacional. Estamos sobre el 3 o el 4 ranking a nivel nacional. Hoy estamos los últimos junto con Andalucía. En la última década emigraron para fuera de Asturias 42.600 jóvenes a buscar empleo. ¿Se les parece poco eso? Tenemos un problema con la ley de sucesiones y donaciones, que había que abolirla. El año pasado, en Asturias, hablando de Asturias, 1.670 familias tuvieron que renunciar a la herencia por no poder pagar. ¿Se les parece poco eso? No obstante, esperemos cambiar el sistema político y de votaciones que hay a nivel nacional, y en Asturias lo que hay que quitar es el PSOE, que lleva muchos años aquí y es una lacra para nosotros. ¿Podría ordenarme por orden de preocupación
¿Inmigración ilegal, corrupción política, paro o integridad nacional? Inmigración ilegal, el paro, corrupción política. Integridad nacional. Integridad nacional. Vale. Y ya para finalizar, ¿por qué no salen en los medios? Bueno, como ya le dije, no salimos en los medios porque salvábamos a muchos al bipartidismo que había hasta hace poco, que era el PP y el PSOE. El PP siempre nos tuvo, igual que el PSOE, pero nosotros el PP siempre nos tuvo miedo porque nosotros somos unas personas que decimos y que vamos a cumplir y cumplimos lo que decimos. No vayamos al electorado. Entonces, somos como una mosca que está detrás de ellos y no quieren vernos. Entonces, como peligramos, no salíamos en los medios. Ahora los medios no tienen más otra obligación que sacarnos por los datos que estamos haciendo, llenando todos los estadios, en todos los sitios, con el último que vimos en Vista Alegre. Entonces ahora, como ya nos tienen que sacar porque es obligación de ellos sacarlos, nos llaman extrema derecha. Le debo a repetir que Vox es extrema, pero extrema necesidad para este país. ¿Y cuántos afiliados tienen en Asturias? En Asturias, afiliados de pago, aquí en Vox hay cuotas de afiliados, se pagan 9 euros al mes, la persona normal, o sea, la persona trabajador, 5 euros el pensionista, 1 euro la persona que está en paro en situación irregular, y actualmente somos unos 480 aproximadamente. Quiero también recalcar que hemos subido un 100%, en cosa de 4 o 5 meses se duplicó la afiliación. Y simpatizantes andamos sobre 4.700 que tenemos correos de ellos. Y ya para finalizar, el 12 es la fiesta nacional. ¿Le parece que se celebra convenientemente en este país? No, estando como está Cataluña es imposible que se celebre correctamente. La fiesta nacional es la fiesta nacional de todos los españoles, de todos, incluido Cataluña, que Cataluña es España. Y tenía que mirar mucho más por esa Guardia Civil, por esa Policía Nacional, que nos velan por nosotros continuamente, y ese día la hispanidad, y eso es importante para España. Y no hay que dejar olvido que es España, y somos todos españoles, aparte de asturianos, gijoneses, obetenses, o David Adantao, o llaniscos, pero somos españoles. Pues muchas gracias, Rodolfo Espina, y nosotros volvemos con las noticias de deportes. Y en una semana que se avecina convulsa, muy convulsa para el sportinguismo, con el futuro de su entrenador Rubén Baraja en el aire, hablamos de una cuestión extradeportiva que atañe al Real Oviedo. Los aficionados del Real Oviedo que se quedaron sin acceder al Ramón de Carranza en la eliminatoria que dio el ascenso al club asturiano en la temporada 2014-2015 serán indemnizados con 25.000 euros tras el acuerdo alcanzado con el club andaluz, que ha asumido el perjuicio que le supuso viajar con entrada y no poder ver el partido. Esta cuantía, que responde a parte de los 150.000 euros que pedía la parte denunciante por daños morales, resuelve así un conflicto que arrastraban ambas partes desde mayo de 2015 y que se cierra, según han explicado los abogados, con el compromiso de no hacer más declaraciones al respecto. Y así llegamos al final de este espacio informativo, que está abierto a su participación en 2 vías, mediante correo electrónico a la dirección opinion@esasturias.tv y mediante el WhatsApp, en el que podrán enviarnos sus vídeos. Sea un reportero en la calle y háganlo en el número 722-601-868. Volvemos mañana, un día en el que quizás seamos más asturianos, aunque lo más seguro es que seamos menos. Recuerden que tienen una cita con nosotros mañana a las 9:30 de la noche. No me fallen. Les dejamos con el tiempo y el Magazine Y. Buenas noches.